El 10 de abril de 1994 fue elegido secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores, con un 72,25% de los votos de los delegados. Ha sido, desde entonces, reelegido en 1995, 98, 2002, 2005, 2009, 2013. En el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, CES, celebrado en mayo de 2003, fue elegido presidente. Este cargo lo ostentó hasta el siguiente Congreso, 2007, en el que fue sucedido por Banja Lundvik-Beding. Este señor no parece andaluz. Era una señora y era su... Pues bueno. En el año 2004 recibe la Medalla de Oro de Andalucía y desde junio de 2008 es miembro de la Real Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. Caminante incansable, recorre a pie los 10 kilómetros que separan su casa de Vicálvaro de la calle Hortaleza. Ateo confeso, reconoce que nunca se imaginó que acudiría a la iglesia cada semana. Él colabora en la tarea con otros voluntarios en el reparto de desayunos que hace a pocos metros de la sede de UGT en Madrid, en la parroquia de San Antón, regentada por el Padre Ángel. Un apartado que se desconoce casi completamente de él fue su servicio militar. Cándido tenía 21 años de edad cuando hizo la mili, como la mayoría de los hombres que estamos hoy aquí. Corría el año 1973, cuando se presentó voluntario para servir en la Compañía de Operaciones Especiales, COE 92, en Ronda, Málaga. En declaración a un periódico dijo: durante mi etapa de recluta fue asesinado Carrero Blanco. Aquel día lo recuerdo muy bien. Nos acuartelaron por la mañana y nos dieron paseo, es decir, pudimos salir a tomar unas cervezas por la tarde. Aunque renegábamos entonces del servicio militar, ahora cuando nos juntamos, los que compartimos la experiencia de la mili, acabamos con cierta nostalgia contando historias del caqui. Y es cierto, hace un momento estábamos hablando de ello. Sin más, paso la palabra a Cándido Méndez. Muchas gracias por su presencia. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle al Ateneo la oportunidad que me brinda de desarrollar una serie de reflexiones en relación con el trabajo, el mundo del trabajo y los trabajadores en el siglo XXI. Quería agradecérselo especialmente a Miguel Ángel y a Eduardo. Eduardo era mi veterano, digamos, en la mili. Cuando él se fue de la compañía yo llegaba, yo lo sustituí y nos hemos conocido hace aproximadamente un año. Y cosas de la vida. Hemos coincidido en la experiencia del servicio militar y sobre esa base un día me plantea, en el marco de una serie de actos que quiere hacer el Ateneo para impulsar la celebración del bicentenario que se celebrará concretamente en el año 2020, ya que se fundó en el año 1820, o el primer Ateneo, sí, lo digo bien, ¿no? Se constituyó en el año 1820. Pues me plantea, bueno, si quería intervenir, le dije que con muchísimo gusto, ¿no? Porque para mí esta es una casa que alberga la dignidad de la palabra. Es una casa con la cual hemos tenido relaciones desde la Unión General de Trabajadores en tiempos recientes. Por ejemplo, en esta casa se celebró uno de los actos más importantes, no sé si el más importante. Yo creo que fue el más importante desde el punto de vista institucional, en la conmemoración del centenario de la Unión General de Trabajadores en 1988. Aquí, en este salón, precisamente se celebró. Y una federación para nosotros muy querida, que además fue hija de la República Española, porque prácticamente se fundó, de la Segunda República, prácticamente se fundó en, digamos, la proclamación de la República como tal federación, pero en los antecedentes, que allá por el año 1903, me estoy refiriendo a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, pero anteriormente era la Asociación Nacional de Maestros, también tuvieron, a mi juicio, el acierto de celebrar el centenario aquí, ¿no? Por lo tanto, es una casa que está muy vinculada a la historia de la UGT
y también a la historia de los acontecimientos sociales en estos últimos años. Aquí yo he desarrollado un acto de preparación, un acto público de preparación, en el que se expresó el apoyo de los intelectuales, de las personalidades de la cultura, etcétera, a una de las movilizaciones generales que hemos celebrado en los últimos años, ¿no? He estado en esta misma mesa con la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hicimos un acto conjunto UGT y Comisiones Obreras para darle cobertura a la plataforma antidesahucios aquí en Madrid y a nivel nacional. Y algo, a mi juicio, y personalmente, más importante que lo que acabo de comentar, es que el fundador de la Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias, aguzó sus armas dialécticas aquí en el Ateneo. Probablemente en los anales del Ateneo sea una circunstancia que no se ha recogido, no lo sé. Sé que están haciendo ahora precisamente una recopilación y hay un primer tomo editado en relación con la historia del Ateneo, pero sí les puedo comentar, ya se lo comenté personalmente, que Pablo Iglesias aquí participó activamente en muchos debates y me consta que era una persona apreciada y respetada, siendo como era un obrero autodidacta y, en fin, intercambiando argumentos dialécticos con personalidades de la cultura, de las ciencias, de las artes, del teatro, de la narrativa en este templo de la palabra, pues siempre supo estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, yo con muchísimo agradecimiento estoy hoy aquí y quiero recordar efectivamente aquella presencia en el Ateneo del fundador de mi organización, de Pablo Iglesias. Bien, el título, como decía Eduardo, efectivamente es muy genérico, es el trabajo en el siglo XXI y sobre él voy a hacer, como decía anteriormente, una serie de reflexiones que, como ustedes entenderán, son reflexiones de carácter personal. Yo he sido secretario general de la Unión General de Trabajadores durante casi 22 años. Ha sido la etapa más importante de mi vida. Yo le debo todo a la Unión General de Trabajadores, pero hoy no estoy aquí representando a la Unión General de Trabajadores. Voy a aportar mis reflexiones, que indudablemente tendrán mucha conexión con lo que piensa mi organización, evidentemente, ¿no? Porque yo también coincido totalmente con lo que podríamos denominar, algunos le llaman ideología, yo le damos manera de concebir la vida. Yo coincido mucho con la manera de concebir la vida de los afiliados y afiliadas de mi organización, y sobre todo sobre un tema tan importante como es todo lo relacionado con el trabajo. En este sentido haré unas reflexiones generales, utilizando datos que creo que son conocidos, sobre la situación actual de España desde el punto de vista económico, laboral, etcétera. Luego haré unos comentarios generales también en relación con la denominada cuarta revolución industrial, la digitalización o la transformación digital, etcétera. Y al final haré un comentario, no a modo de conclusión, sobre las repercusiones que están teniendo las alteraciones que en el empleo se están produciendo, sobre, y esta sí que es una reflexión muy personal, sobre el comportamiento de los colectivos, de los trabajadores y trabajadoras en Europa en estas últimas fechas, ¿no? Y en relación con España, primero lo que quería era resaltar el gran salto que nuestro país ha dado en poco más de 30 o 35 años, ¿no? El señor Luzón, que fue vicepresidente del Banco de Santander en su día y que ahora está en un combate desigual contra el ELA, ha creado una fundación y está haciendo una aportación muy generosa desde ese ámbito en la lucha precisamente contra la enfermedad que él padece. Con ocasión de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, deslizó un dato que a mi juicio pone claramente de manifiesto el gran salto que nuestro país ha dado en 30 años, ¿no? Manifestó que en el año 1975
el porcentaje de la población española que podía considerarse clase media, es decir, que tenía, digamos, un nivel adquisitivo y una posibilidad de acceso a la educación, a la universidad, etcétera, digamos, factible, era del 15%. Y en el año 2000 era del 80%. Y yo creo que eso viene a reflejar de una manera muy clara el éxito de la democracia española en el marco de la Constitución de 1978. Y ese dato, que inmediatamente pues tiene conexión, lógicamente, con la principal fuente de provisión de recursos que tiene cualquier persona, que es el trabajo, ¿no? Pues tiene relación con una serie de factores que creo que, a su vez, hay que vincular con la negociación colectiva, con el papel de la negociación colectiva, con la política de distribución primaria que significa la negociación colectiva de la riqueza, la política de redistribución que significa la política fiscal y los servicios públicos, fundamentalmente sanidad, educación, las pensiones, el sistema de pensiones públicos, y esos son elementos, a mi juicio, de una gran relevancia, junto efectivamente con los servicios públicos, sanidad, educación, etcétera, ¿no? Y ahora estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, y esa denominada clase media, que yo prefiero identificarla porque en un 90% son las clases trabajadoras de este país, las vicisitudes que está pasando esa clase trabajadora, que son a su vez, a mi juicio, quienes han articulado la fortaleza de la democracia en España, esas vicisitudes que se traducen en precariedad, que se traducen en desempleo, que se traducen en aumentos de las desigualdades, está provocando una situación en nuestro país, como decía, enormemente complicada. Aunque quiero resaltar algunos elementos que creo que siguen siendo positivos dentro de esta coyuntura complicada y difícil que tenemos. En España, lo que es el empleo que se considera en las instancias internacionales como el empleo típico, el empleo formal, el empleo que es fuente de derechos, pues en la actualidad el empleo fijo, que sería sinónimo de empleo formal, es el 75%, el 76%. Estamos a la cola de la Unión Europea, pero es el 76%. Y el 24% es empleo precario. Bueno, pues estamos en una situación atípica en ese sentido. Digamos que si nos comparamos con el entorno mundial, nos encontramos con que el denominado empleo formal es el 60% a nivel mundial, pero de él el 50% es precario, es empleo en precario. Y el 40% es empleo informal, o empleo sumergido, o empleo que no es remunerado, o es trabajo esclavo, etcétera. De manera tal que al final lo que es un empleo fijo, que es fuente de derechos y que te permite sacar hacia adelante a la familia con dignidad, en el concierto internacional es solo del 29%. Por lo tanto, digamos, seguimos estando en un islote de cierto privilegio, no hablo ya solo de España, hablo de la Unión Europea, en relación con la situación del empleo a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha ocurrido también a lo largo de estos últimos años? Perdón, de estos últimos años no, de estos últimos casi 200 años. Ha ido aumentando la población española, ha ido aumentando la esperanza de vida, han ido aumentando los salarios y ha ido disminuyendo la jornada laboral. De manera tal que en los años 1840, 1850, el porcentaje de población trabajadora en relación con la población total era del 38%, la renta anual era de en torno a 1.079 euros,
la jornada laboral era de 60 horas o más. A principios del siglo XX, la renta per cápita era de 1.895 euros. La jornada laboral era de 60 horas. Y en el año 2015, la renta per cápita es de 25.843 euros. La jornada laboral es inferior a 40 horas y se mantiene en porcentaje la población trabajadora respecto al total de la población. Hemos estado siempre aproximadamente en torno al 38 al 39% de la población trabajadora en relación al conjunto de la población. Como la población ha ido subiendo, evidentemente, pues en número absoluto ha ido subiendo también la población trabajadora. ¿Y por qué saco a relucir este tema? Para ya pasar al segundo, digamos, a la segunda parte de mis reflexiones. Porque estamos en una situación, como consecuencia de la transformación digital, que no sabemos qué va a pasar. Hay una visión optimista de la historia que mantiene que en todas las revoluciones industriales, en la de la máquina de vapor, en fin, en la de la electricidad, siempre ha habido una primera fase de corto plazo donde ha habido destrucción de empleo y en una segunda fase ha habido creación de empleo, creación de riqueza y se ha producido una expansión que ha compensado con creces la fase inicial de reducción de puestos de trabajo. Ahora no sabemos exactamente qué va a pasar. No sabemos exactamente qué va a pasar por una razón. Por la globalización y por las interconexiones digitales. En el año 2015, si no recuerdo mal, había 5.000 millones de interconexiones digitales, digamos, el mundo estaba interconectado en red y para el año 2020 se habla de 25.000 millones de interconexiones y eso altera el sentido del trabajo y altera, digamos, la ubicación del trabajo y altera los horarios de trabajo y altera la significación del trabajo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay algunas previsiones que plantean, por ejemplo, que de aquí al 2020, y el 2020 está a la vuelta de la esquina, más de la mitad de las empresas que existirán en el 2020 en este momento no existen. Es decir, va a haber un cambio y se van a crear una multitud de empresas y esa previsión, que es a 3 años, manifiesta a su vez que las empresas grandes serán empresas digitales, grandes o muy grandes. Y en ese sentido hay algunos datos, voy a utilizar muy pocos datos, pero algunos me parecen interesantes. Se ve que hay, digamos, un decalaje en contra del empleo. De forma tal que hoy por hoy, por ejemplo, algo que utilizamos habitualmente todos o casi todos, el WhatsApp. WhatsApp tiene 1.000 millones de usuarios en el mundo y tiene 55 empleados. No puedo decir cuál es el volumen de negocio, pero lo sé. Los datos que he podido, a los que he podido hacer son 1.000 millones de usuarios en el mundo y tiene 55 empleados. Luego tiene Facebook. Facebook, esta sí tiene una cifra de volumen económico, 365.000 millones de euros de capitalización bursátil. Tiene 15.800 millones, tiene 15.800 empleados. Claro, Boeing, que tiene 98.900, es decir, la cuarta parte de capitalización bursátil que Facebook, tiene 157.000 empleados. De manera tal que las empresas que han generado empleo en la actualidad, la previsión al parecer apunta que van a ser la excepción. Y se van a imponer empresas que con pocos trabajadores hay quien dice que en el límite, sin ningún trabajador, maximizarán beneficios. Y, claro, ese es un elemento que ya tiene algunas cuantificaciones. En el foro de Davos, que creo que se celebró el último, creo que fue el año pasado, se hablaba que la revolución digital iba a destruir 7.100.000 puestos de trabajo.
iba a crear 2 millones de puestos de trabajo, el resultado neto era la destrucción de 5 millones de empleos. Alguien denominaba que eso iba a ser la tormenta perfecta. Y en ese sentido, simplemente comentar algunos elementos que apuntalan esta circunstancia. Ahora que está en cierta medida de moda la palabra desconexión, yo voy a utilizar la palabra desconexión en relación con dos factores fundamentales que, a mi juicio, definen la economía de un país, ¿no?, que es la productividad y los salarios. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años ha sido lo siguiente. Desde el año 50 hasta el año 75 aproximadamente, la productividad ha ido creciendo y los salarios han ido creciendo levemente por debajo de la productividad, pero han ido creciendo. De manera tal que lo que ocurría, y yo creo que eso tiene relación con la preponderancia entre los años 50 y hasta el 75 de la economía productiva respecto a la economía financiera, lo que ocurría es que el reparto de los excedentes, el reparto de los beneficios, iba más a retribuciones, no en términos, digamos, de salario por persona, en términos de empleo, de volumen de empleo, que aumentaba el empleo también en términos de salario por persona. Y una parte menor, iba a retribuir al capital. Ahora, a partir del 75 o del 80, se ve claramente cómo hay una desconexión entre la productividad y los salarios. De manera tal que la productividad sube mucho más y los salarios suben menos de la mitad. Y cada vez se ha ido ampliando más la diferencia. De lo cual se deduce fácilmente que el excedente de productividad que no ha ido hacia los salarios o a la creación de empleo ha ido a la economía financiera, economía productiva en retirada y economía financiera, que es la que predomina en la actualidad. Los que han estudiado este fenómeno lo achacan precisamente al impulso de las nuevas tecnologías. Es decir, las revoluciones industriales anteriores han mantenido, digamos, ese acoplamiento, esa conexión entre productividad y empleo y salario. Pero esta revolución es donde se plantea que hay un elemento distintivo de mucha significación. Esta, en su expresión actual, pero también en los antecedentes que ya conocemos de los últimos años, provoca más perjuicios al empleo y a los trabajadores y crea muy pocas nuevas oportunidades. En ese sentido, en nuestro país, volviendo un momento a la situación española, hay algunos datos que son, a mi juicio, particularmente preocupantes. En España hay un problema que es el que se denomina brecha digital muy agudo. En España solo el 21% de los trabajadores acceden a formación digital en sus empresas. La situación es muy desigual. Por ejemplo, el sector turístico, el sector de las telecomunicaciones, el sector financiero están altamente digitalizados. Yo he estado en algunos países, recuerdo, me invitaron los sindicatos coreanos y el ayuntamiento y el alcalde de Seúl me invitó a una reunión hace 2 años a Seúl y, por ejemplo, el grado de digitalización al final o de automatización en las operaciones, es que Eduardo es bancario, no banquero. Los dos. Los dos. En las operaciones de los cajeros automáticos, etcétera, en España hay un desarrollo tremendo que no lo hay en otros países. Digamos, hay sectores que están así, pero por ejemplo el sector industrial, salvo los grandes enclaves industriales que están robotizados, etcétera, pero el tejido industrial en general está bastante retrasado. Tenemos esa situación. Luego, tampoco es cierto que no haya interés en las universidades en relación con este tema. De las 71 universidades españolas que hay, entre públicas y privadas, hay más de 250 planes de estudio sobre economía digital, sobre informática, telecomunicaciones, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre en España? Que al final esos trabajadores no encuentran ocupación.
Y se está produciendo una situación paradójica. Todas las previsiones apuntan que vamos a necesitar un determinado tipo de empleo y, sin embargo, en España, según Eurostat, entre el 2014 y el 2015, o hasta el 2014-2015, perdón, se han destruido 160.000 empleos en el sector tecnológico. En ese sector, 160.000, de manera tal que tenemos una situación que se puede, creo que se explica con facilidad en este dato que acabo de dar, destrucción de empleo en el sector tecnológico, y sin embargo nosotros tenemos un aumento permanente de chicos y chicas que se gradúan, se licencian en las universidades en lo que se denomina profesiones STEM. En español creo que es CTIM, en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Tenemos 1.138, digamos, más un año que el año anterior, y sin embargo se está destruyendo empleo. Sin embargo, por ejemplo, Francia, que es el extremo opuesto, en Francia disminuyen los alumnos que terminan los estudios en este tipo de ciencias que son muy demandadas, y sin embargo se han creado 110.000. En el periodo de tiempo que nosotros destruíamos 106.000 empleos, en Francia se creaban 110.000 empleos en el sector tecnológico. Digamos, Francia está mejor preparada para afrontar la revolución digital que nuestro país. Nuestro país incluso tiene, como decía, este factor agravante. Luego, a su vez, hay otra circunstancia, no solo de nuestro país, sino general. La revolución digital está ampliando la brecha de género. Está provocando un aumento de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y luego, a su vez, está provocando una situación por la cual lo que podríamos decir las profesiones medianamente cualificadas están en proceso de desaparición. Es decir, voy a explicar con una frase que me parece interesante. Dice, si tú puedes definir con claridad qué es lo que hacen en tu puesto de trabajo, que sepas que tu puesto de trabajo es automatizable. Es decir, te pueden sustituir por un robot. Porque a partir de que cualquier trabajo se pueda explicar y se comprueba que es una rutina, eso se puede convertir en un algoritmo, en un proceso mecánico o en un proceso electrónico. De forma tal que ya sí está absolutamente, digamos, comprobado, se está produciendo ese aumento de la desigualdad de género, de la diferencia entre hombres y mujeres, pero a su vez se está concentrando la creación de empleo en sectores altamente cualificados. Y se sigue creando empleo en sectores poco cualificados. Porque los sectores medianamente cualificados, que yo, a mi juicio, creo que tienen mucho que ver con el aumento de las clases medias en esos últimos años en España, eso es lo que está en trance de ser sustituido por la maquinización. De forma tal que tenemos una situación, a mi juicio, muy seria. Hay un señor que es el director de The Economist, que se llama Ryan Aben, que ha escrito un libro que se llama La riqueza de los humanos. Yo no lo he leído, lo que he leído ha sido un extracto que me han pasado, pero me parece muy interesante lo que dice, ¿no? Como ven ustedes, la riqueza de los humanos me parece como una especie de remedio de la riqueza de las naciones, de Adam Smith. Él, en vez de las naciones, de los territorios, habla de los humanos. Me parece más pertinente porque creo que los derechos no deben de ser territorializables. Y si tienen que ser territorializables, más vale que se territorialicen en un territorio cuanto más grande mejor, no cuanto más pequeño. Por eso todos los derechos deben de ser de las personas. Bueno, este habla de la riqueza de los humanos en el marco de la revolución digital. ¿Y qué dice? Que se está produciendo una alteración brutal del empleo. Primero por la automatización, lo que decía. La sustitución de trabajo
de una persona por una máquina. Incluso, como ustedes saben, incluso el trabajo cognitivo. Es decir, ya no es solo el trabajo físico, es que el trabajo cognitivo en este momento está también bajo asedio, porque pensándose que es privativo del ser humano, ya hay robots que aprenden a aprender. Es decir, sobre su propia experiencia van cambiando los procedimientos productivos. El otro elemento es la globalización, que digamos, visto desde nuestra óptica, el impacto de la globalización, que es un impacto ya de años, se traduciría en el marco de la revolución digital en lo siguiente: ya ni siquiera te puedes refugiar en empleos de baja cualificación. Porque como va a haber en el 2020 25.000 millones de interconexiones, y como las grandes empresas multinacionales trabajan en lo que se llaman cadenas de valor o cadenas mundiales de suministro, descomponen hasta la última expresión un proceso productivo. De manera tal que en las únicas zonas donde se mantendrá trabajo humano de baja cualificación es en aquellas zonas donde el salario sea tan bajo o los costes del trabajo sean tan bajos que sea más rentable que una máquina. Y, por lo tanto, un país como el nuestro, en el marco de la región a la que pertenecemos, sabemos que esa hipotética salida, que sería muy indeseable, que es la de apostar por trabajos de baja cualificación, tampoco lo vas a poder ejercer, porque va a haber otro siempre que lo va a hacer mucho más barato que tú. Mucho más barato. Y te encuentras, digamos, con el otro elemento. Hay una frase del director de McDonald's en el marco de una huelga que creo que tuvieron en algún sitio, y dijo: es mucho más rentable comprar un brazo robótico de 35.000 euros para que empaquete patatas fritas y no pagarle un salario de 12 o 13 euros la hora a un trabajador. Entonces, estás en esa situación. Y el otro elemento es el de la productividad. ¿Cuál es la nueva interpretación de la productividad en este marco? Simplemente que los trabajadores altamente cualificados, como van a trabajar en complementariedad con la máquina, con el robot, con los procesos digitales, pues van a desarrollar un trabajo productivo equivalente al que anteriormente hacían 6 o 7 trabajadores. De manera tal que, como decía, estamos en ese sentido en una situación muy complicada. Se puede producir incluso una dinámica infernal, ¿no? Como se va a bipolarizar el empleo, o trabajos altamente cualificados o trabajos poco cualificados, que van a seguir exigiendo la aportación humana. Estoy hablando de ciertos trabajos de limpieza, trabajos de hostelería. Va a haber trabajos que se van a seguir manteniendo porque dentro del modelo de negocio va a seguir siendo necesario que haya un rostro, una persona para atender, humanizar el contacto, o los trabajos de asistencia social, etcétera. Y aquí se produce una paradoja, que estos trabajos de baja cualificación, porque, claro, los de medio de mediana cualificación, ¿dónde van a estar? ¿Dónde están ubicados? Están ubicados en trabajos administrativos, que son fácilmente automatizables, y en trabajos de manufactura, que también, a través de los robots, etcétera. De manera tal que ese intermedio es lo que lo va a sufrir, y vamos a sufrir esta bipolaridad. Hay un señor que se llama David Graeber que hace una expresión a la hora de calificar estos trabajos. Saben ustedes que el trabajo de baja cualificación en España, pues en términos peyorativos, se define como el empleo basura, ¿no? Los contratos basura, el empleo basura. Entonces, este señor, del trabajo altamente cualificado, de determinado tipo de trabajo altamente cualificado, le ha atribuido una expresión que es trabajo de mierda. De manera tal que este señor plantea
concurrencia entre el trabajo de mierda y el empleo basura. La diferencia entre el trabajo de mierda y el empleo basura es que el empleo basura lo necesitamos los seres humanos para vivir con dignidad y está mal retribuido, y el empleo y el trabajo de mierda es un trabajo altamente cualificado que además está muy bien retribuido. Y él llega a la conclusión de que hay algunos tipos de trabajo en ese sector que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Por eso le dice trabajos de mierda. Que están dentro de la lógica de la economía financiera. Habla de puestos directivos, pues habla de altos puestos, no sé, en medios de comunicación, etcétera. Habla de una serie de... Yo ni estoy ni dejo de estar de acuerdo con, digamos, con la selección que hace, por eso no he querido, digamos, reflejarla aquí en mis notas, pero me parece persuasiva, ¿no? Y dice, y a veces se produce que aquellos que están en trabajos de mierda y además cobran mucho se dedican a hostigar a los que trabajan en los empleos basura. Cuando hay un conflicto laboral, cuando hay una huelga o un problema, pues son aquellos que critican con más denuedo a los huelguistas, porque, la calle o la ciudad, etcétera, está sucia porque hay una huelga de basura, etcétera. Entonces, vivimos en esa situación. ¿Y qué dice? Vuelvo al señor a Ryan Aben, el de la riqueza de los humanos. Pues lo que viene a decir es que habrá una situación de conflicto social. Estaremos en una situación de conflicto social por, digamos, esta irrupción, esta alteración profunda del trabajo y esta ruptura de lo que ha sido la evolución de la humanidad desde la época en que se fundó el Ateneo hasta la actualidad, que ha ido creciendo al unísono la productividad y el empleo. Y esa ruptura que se produce a partir del 75, pues se piensa que se va a consolidar. Yo, como decía, que lo que iba a hacer eran reflexiones, que no voy a llegar a ninguna conclusión, simplemente lo quiero dejar aquí, ¿no? Hay gente que tiene una visión más optimista y dice que, bueno, pues en esta revolución industrial lo que ocurrirá es que, como en las anteriores, aflorarán nuevos empleos. Por ejemplo, yo he oído al expresidente de Telefónica decir aquello, que ya es una frase muy manida, ¿no? De aquello, los niños que están hoy en enseñanza primaria estarán desarrollando un trabajo. Cuando lleguen a la edad de trabajar, por lo pronto presupone que van a trabajar, ¿no? Cosa que me tranquiliza si lo dice el presidente de una multinacional que tiene 200.000 empleos. Él sabrá, ¿no? Y, a su vez, dice, pero trabajarán en un empleo que hoy todavía no existe. Ni siquiera sabemos cómo va a ser. Bueno, pues digamos, estas son las dos grandes, las dos grandes líneas de la historia. No sabemos por dónde irán, si por una o por la otra. Lo que sí es cierto es que aquí se ha producido una disrupción, una ruptura en relación con el comportamiento de las anteriores revoluciones. Eso es cierto. Y eso lo estamos ya palpando. Y luego, para terminar, que ya me he extendido demasiado y les quiero pedir perdón por ello. Yo creo que todo esto está teniendo un reflejo en lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en nuestro país. Y voy a ver si me intento explicar. Quizás no sé explicarme. Miren, en este momento yo creo que se ha elegido un presidente de extrema derecha en Austria. Hay un gobierno de derecha en Checoslovaquia, Chequia. Se ha producido el Brexit. El partido de Le Pen es un partido muy fuerte. Aquí tenemos tensiones territoriales fuertes, evidentes, ¿no? En países donde no había partidos de extrema derecha o partidos fascistas como Finlandia, hace ya 15 años o 20, que hay un partido que se llama Los Amigos Finlandeses. Yo creo que todo esto tiene relación con esta corriente de fondo. Yo soy, en este aspecto, soy de los que pienso que las personas son muy importantes a la hora de protagonizar o impulsar acontecimientos históricos, pero yo creo que hay corrientes de fondo en la historia que, si no se produjeran en un determinado sentido, esas personas, por muy capaces que fueran, no serían capaces de influir en colectivos más amplios. Entonces yo creo que la corriente de fondo es la degradación del trabajo que se está produciendo en los últimos 15 o 20 años. Yo, por ejemplo, me alegro de que haya preocupación en la Unión Europea.
por las situaciones que se están produciendo, etcétera. De hecho, en la Unión Europea, en estas mismas fechas, concretamente en el Consejo de Europa, pues se está preconizando la constitución de un nuevo pilar en la construcción europea, que sería el pilar europeo de derechos sociales. De forma tal que un joven, un viejo, un parado, etcétera, tenga un pilar al que acogerse en Europa. Ese debate se está produciendo con un nivel, digamos, de concreción muy importante, porque hablan pues, de temas, no sé, como una renta básica ciudadana o cómo establecer una protección por desempleo que de verdad garantice la protección por desempleo, cómo atender los problemas de los jóvenes en la formación, en el puente hacia el empleo. Digamos, hay un grado de sensibilización, pero yo creo que deberían de ir un poco más allá, esa es mi impresión, y llegar a la conclusión de que las políticas que se han venido desarrollando han creado un malestar enorme en parte de la población, europea. Y esas políticas, a su vez, han agravado el golpe que han dado contra las clases trabajadoras como consecuencia de la revolución digital, y tendrían que haberlo previsto. Porque la revolución digital, digamos, actúa, pero al final sí es verdad que son los dirigentes políticos, los dirigentes empresariales los que deben de encauzarlo para hacerlo compatible, esa mejora de la productividad con la mejora de la calidad de vida de nuestros jóvenes, de nuestras personas mayores, de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento que hay que ver. ¿Por qué la gente sucumbe a afirmaciones simplistas? Porque está angustiada. ¿Por qué está angustiada? Porque no tiene respuesta. Y porque eso es lo que he intentado explicar, que se está deteriorando. Esa frase de mis hijos vivirán peor que yo, mientras que yo viví mejor que mi padre, y mi padre vivió mejor, o relativamente mejor que sus padres, etcétera. Claro, eso ha calado muy hondo, y yo creo que eso incide en los comportamientos políticos. Y sobre esa ola se encarama un demagogo y puede arrastrar a 2 millones de personas. Y yo creo que ese es el elemento que en la Unión Europea tendrían que reconocer que existe, y existe también en España. El problema que hay en este momento en Cataluña, etcétera. Yo creo que hay una corriente de fondo que se remonta años atrás, que tiene relación con el debate del estatuto, etcétera, pero yo creo que tiene que ver con esto, porque Cataluña, a su vez, es una de las regiones industrializadas de nuestro país, o de las regiones más industrializadas, junto con Navarra, el País Vasco, pero no me quiero detener en concretamente, quiero por eso hacer una reflexión como más general. Está lo del Brexit, está lo de Chequia, está lo de Le Pen, está lo que ha ocurrido en Austria. Esos elementos la Unión Europea tendría que reflexionarlo. Y llegar a la conclusión, bueno, una conclusión, a mi juicio, que es elemental. Primero, por ejemplo, la apuesta por la democracia que hay en España en los años 70, etcétera, es porque una vez me invitaron en Túnez, la UGT de Túnez, que es Premio Nobel de la Paz, me invitó a mí, invitó al secretario general de comisiones a que habláramos de la transición española, porque la transición española es más atractiva fuera que aquí dentro, curiosamente. Ahora la transición española pues se la tilda de multitud de defectos, y todavía seguimos siendo una referencia mundial. Concretamente en Colombia, por ejemplo, ahora que ha terminado el conflicto armado y tienen, digamos, que edificar sobre esta situación de paz, que espero que dure, ¿no? El edificio de la democracia, pues a mí me consta que van a universidades españolas, van, en fin, porque les interesa oír hablar de la transición, etcétera, de la transición española. Bueno, estoy allí y entonces nos preguntan, ¿qué hicisteis con los jóvenes? ¿Cómo atrajisteis a los jóvenes? Nuestra respuesta fue, es que los jóvenes éramos nosotros. Claro que aquí ahora se habla de la juventud, etcétera, pero claro, es que Adolfo Suárez tenía 40 o 45 años. O Felipe González fue secretario general del PSOE con 36 o 37 años, era más joven que Pablo Iglesias Turrión. Digo un poco,
Claro, si esa situación nosotros la hemos vivido. Los jóvenes éramos nosotros, ahora bien los jóvenes yo creo que tienen que disputar su espacio. Tienen que disputar su espacio y además disputarlo con éxito, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿cuál es el atractivo? El atractivo de la democracia española era el ansia de libertad, sin duda, el ansia de democracia, pero la democracia era una cosa tangible también. ¿Qué pensábamos cuando votábamos? Que nos íbamos a acercar a Europa, que íbamos a tener un nivel de vida como veíamos que tenían los turistas suecos o alemanes que venían a nuestro país. Pensábamos, y eso ha sido un éxito, que nuestros hijos iban a acceder a la universidad. Yo, en mi familia directa, el único que ha estudiado soy yo. Yo soy ingeniero técnico químico, estudié aquí en Madrid. Mis dos hermanas, una modista y otra sastra. El hombre era el que, bueno, si había algún dinero para que estudiara también con becas, ¿no? Ahora en mi casa la cualificación menor es la mía. Yo tengo dos hijos, uno es ingeniero de telecomunicaciones y el otro es arquitecto, y mi mujer es licenciada en filosofía. Pues todo eso ha cambiado. Pero lo que quiero decir es que hay un elemento de persuasión para la defensa de la democracia, son temas tangibles. Es que el salario, son los servicios públicos, es la pensión, es en caso de perder el empleo tener una protección por desempleo. Esos son elementos, porque efectivamente la democracia no es votar cada 4 años. Entonces yo creo que hay un error de fondo que está facilitándole la labor a los demagogos, que venden cuestiones imposibles. Pero claro, yo honestamente creo que esa reflexión no se hace nunca desde ese ámbito, nunca se hace desde ese ámbito. Entonces, ¿qué tendremos nosotros que ver en lo que está ocurriendo? Porque hay millones de personas que votan en ese sentido o en el otro. Pues yo creo que uno de los elementos es el deterioro de la situación del trabajo y la pérdida de la dignidad del trabajo. Yo oí a Mitterrand, cuando se despedía como presidente de la República, decir todo empieza por el trabajo. Y el trabajo es el factor de integración democrática más formidable de cualquier pueblo. Entonces, claro, eso lo tienes que ver. Se deteriora el trabajo, se deterioran las expectativas de tus hijos, etcétera, y la gente empieza a perder confianza en la democracia. Hasta tal punto que yo creo que no es tanto lo de la corrupción, yo soy de los que creo eso, puedo estar equivocado, es este tema, del que se habla poco. A mi modesto entender, se habla poco de que los problemas, la fragilidad en algunos sectores, afortunadamente, oye, en España todavía, pues mira, el sentimiento europeísta ha crecido en los últimos meses, etcétera, pero esos sectores que son arrastrados por demagogos, lo que hay que analizar es la situación económica en la que viven. Y ahí es donde afloran los miedos, etcétera. Por eso era lo que quería, como verán, es una reflexión que no está nada elaborada, es más una especie, digamos, de intuición, pero que creo que siempre queda en segundo plano, y ojalá en la Unión Europea y en el resto de los ámbitos se vea que esto es lo que está ocurriendo, que la gente, hay mucha gente que ya ve que a partir de que se pone su trabajo en peligro, se está poniendo en peligro, y tienen razón, los derechos sociales, se están poniendo en peligro sus pensiones, se están poniendo en peligro la protección por desempleo. Los jóvenes ya ven que no van a tener un empleo para toda la vida, ni 2 ni 3, a lo mejor tienen 40. Y entonces, por ejemplo, el centro de gravedad de las demandas de los jóvenes, a mi modesto entender, ya no es, puesto que no tienen el empleo para toda la vida, aunque es una aspiración que hay que mantener, lo que quieren es ganar más, que el salario sea mayor. Les importa menos la indemnización económica, les importa menos. O les importa muchísimo entre empleo y empleo, ¿qué pasa con ellos? ¿Hay un sistema de protección por desempleo que eso lo resuelve? Yo digo que el sistema de protección por desempleo en nuestro país no, porque está concebido para ciclos de empleo indefinido. Esa es la concepción. Y efectivamente todavía el 76%, empecé así, del empleo que hay en nuestro país es indefinido. Pero los nuevos empleos que se están creando son de otra naturaleza. Entonces, ¿qué tipo de derechos, etcétera? Era un poco lo que quería concluir, ¿no? Que creo que hay un debate sobre recuperar el valor y la dignidad del trabajo, reforzar los derechos vinculados al trabajo, saber que ahora, con el crecimiento de la productividad, pues hay que seguir
es la andadura de reducir el tiempo de trabajo. Y hay que hacer políticas fiscales, a mi juicio, mucho más potentes. Yo soy de los que creo, con esta reflexión quiero concluir, que en este momento en el sistema de pensiones de nuestro país, exigir el número de años que se exigen para tener derecho a una pensión es como pretender exigirle a un joven que suba al Everest sin serpa y sin bombona de oxígeno. Y lo está diciendo algo que ha firmado un acuerdo por el cual ampliábamos de 35 a 37 años la edad de jubilación, para que quede claro. Pero yo soy consciente de que pedirle a un joven ahora, porque eso traducido en horas de trabajo son 60.000 horas de trabajo, exigirle a un joven ahora que con 60.000, que acumule 60.000 horas de trabajo para tener derecho al 100% de la pensión, pues es muy complicado. Y sin embargo hay más riqueza. Y como ha habido esa desconexión que he comentado entre la productividad, lo que hay es que ver dentro, a mi juicio, dentro de la fiscalidad general, cómo mejorar la fiscalidad exigiendo menos en términos de horas de trabajo para la pensión o configurando de manera distinta la protección por desempleo, cómo satisface esa demanda. Y eso, para mí, esa es la gran muralla que de fondo atajaría las demagogias de aquellos que plantean que la resolución de problemas muy complicados, muy difíciles, se puede abordar, pues no sé, construyendo una nueva patria o odiando al otro o excluyendo al que ha venido de otro país. Yo creo que ese sería el mejor remedio, que discutiéramos en profundidad de estos temas, que son los que, a mi juicio, de verdad afectan a la vida y al presente y al futuro de las personas y de las familias de nuestro país. Nada más. En fin, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasarle la palabra a Miguel Ángel, nuestro vicepresidente, para que dirija el debate, la verdad es que la exposición que has hecho me ha dejado un poco desmoralizado. Es decir, evidentemente, hasta el año 75 la plusvalía que había entre el trabajo y el trabajador llevaba unos cánones determinados, pero a partir de esa fecha se ha disparado. Es decir, la plusvalía ha crecido de forma indiscriminada y el trabajador ha ido retrocediendo. Hoy posiblemente seamos más ricos, pero esa riqueza está depositada en menos manos. Y eso es gravísimo. Entonces, bueno, no quiero entrar, se me han surgido infinidad de preguntas, pero las preguntas las tienen ustedes. Cuando quiera, Miguel Ángel. Buenas tardes. Es norma de esta casa que cuando termina el conferenciante, pues se abre un turno de intervenciones. Yo voy a animarles a que hagan esas intervenciones, pero voy a pedirles, darles un ruego de que sean breves y concisas. Y si me permiten, voy a empezar yo con la primera. Va a ser breve y concisa, espero que la de ustedes también lo sea. Cándido, has dicho que ibas a compartir con nosotros unas reflexiones. Yo creo que han sido reflexiones tan claras y tan precisas que nos invitan a la reflexión, que nos invitan a nosotros, a todos, a reflexionar sobre ello y hacernos nuestras preguntas. Y voy a no a una pregunta. Yo trabajaba en banca. Cuando yo empecé, en las sucursales, el trabajo más cualificado al que todos aspirábamos era el relacionado con la evaluación de riesgos y concesión de préstamos y créditos. Cuando empezábamos decíamos, aquel que está en aquello de la evaluación de riesgos, a ese cargo quiero llegar yo. Bueno, ahora, hoy en día, el 80% de los créditos y préstamos se conceden por autómata, se conceden con un scoring y con una resolución automática. La plantilla de las entidades financieras ahora es la mitad que era hace 20 años. También es cierto que el número de entidades financieras es la mitad. Pero es que las autoridades españolas y europeas, la tendencia que marcan es que va a seguir el descenso, que probablemente todavía
tenemos de grasa un 40%. Grasa, dicen. Bueno, esta era mi reflexión. Y ahora, por favor, levanten la mano los que quieran intervenir. Primero allí, luego usted, allí, allí. Primero usted. Primero decirte que lo que has comentado en relación con la paz, nosotros eso lo planteamos en su día. Que lo planteamos en su día. Eso que tú acabas de decir, y me voy a explicar. Hay un momento en el cual se plantea la necesidad de desvincular el presupuesto de la Seguridad Social de pensiones del presupuesto del Estado. Y había que hacer la cuenta. Cuando se va a hacer esa cuenta, se plantea por parte del gobierno de turno, que ni siquiera recuerdo de qué signo era, ni siquiera, y me da igual. El gobierno de turno lo hizo, fuera de izquierda, fuera de derecha. ¿Qué plantea? Que hay unos créditos del Estado a la Seguridad Social que hay que pagarlo. Y en la Unión General de Trabajadores sacamos ese argumento. Y decimos, no, un momento. Lo que hay que ver es con las cotizaciones de la Seguridad Social qué se ha pagado aquí. Entonces, tú tienes que poner en una parte, una columna, los ingresos que tuvo la Seguridad Social a lo largo de su historia. Y qué parte de esos ingresos se hicieron patrimonio. Y luego tienes que poner en otra parte los créditos que te ha concedido el Estado para pagar las pensiones, protección por desempleo, etcétera, ¿no? Claro, antes es que estaba vinculada a la Seguridad Social, la sanidad a la Seguridad Social. Entonces, cuando se desvincula, esa cuenta no se hizo, efectivamente, tienes toda la razón. Porque la cantidad que te daba no tenía nada que ver. Quien debía dinero era el Estado a la Seguridad Social. Pero se hace esa diferencia. Y como se produce en términos históricos, el siguiente proceso. Se desvincula sanidad de seguridad social. Quedan por un lado pensiones, desempleo y por otro lado sanidad. Y la sanidad a su vez se transfiere a las comunidades. Ahí un patrimonio que era de la seguridad social no se reconoce. Y eso es un elemento, yo al menos, en lo que valga, si no es que valga mucho ni poco, pero eso sí que lo pusimos encima de la mesa. Y nos dijeron que desde el punto de vista legal, aquello, pero es que era la realidad, ese era un patrimonio de seguridad social y debía haber hecho esa cuenta. Y entonces, a la hora de que la seguridad social se constituyera en presupuesto aparte, porque antes estaba integrado, por lo menos que salgas con lo que tenías. Y no fue así, efectivamente tienes toda la razón. Y luego hay una discusión en este aspecto, si me permitís, también el complemento, que es la discusión sobre la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones la han firmado las organizaciones sindicales, se firmó en el Pacto de Toledo, tal. Yo he oído al ministro de Economía y Hacienda actual decir la verdad. Y antes decía otra cosa. El día que se quejaba, decía, ahora vienen, que nos estamos comiendo, pero si eso... Y yo decía, claro, pero ¿por qué no lo dijisteis desde el principio? Porque lo que vendían era, se monta la hucha de las pensiones, el fondo de reserva. ¿Pero qué era el fondo de reserva? El fondo de reserva no era la cantidad que asegura la solvencia del sistema de pensiones. Fondo de reserva en todos los países, por lo menos hasta donde yo me acuerdo, que creo que todavía me acuerdo algo, y no creo que hayan cambiado, porque estos temas no cambian de la noche a la mañana. Todos los países donde hay un fondo de reserva es un dinero para que si tienes un problema de liquidez puedas pagar las pensiones durante 4 o 5 meses. Pero no es para satisfacer la nómina anual de 8 millones de pensionistas. Pero la solvencia del sistema está en el Estado, no está en el fondo de reserva. Entonces ahora se quejaban, claro, como le jatizan caña con el tema del fondo de reserva, que efectivamente pues se está reduciendo, se decía, pero si esto no es para esto, digo, claro, pero vosotros fuisteis los que comentasteis. Yo siempre estuve en contra de la expresión hucha, porque en España la hucha, aunque te ha llevado siempre, te sigue llevando, yo creo que eso no lo ha cambiado la revolución digital, es que es un dinero que tú guardas cuando vienen las cosas mal. De manera tal que lo que te están trasladando del sistema de pensiones es que es un tema individual. O al menos así lo pienso yo, a lo mejor soy muy mal pensado. Cuando el sistema de pensiones de nuestro país no tiene nada que ver con eso. Es un sistema de reparto intergeneracional. De manera tal que yo estoy cobrando la pensión de lo que está cotizando mi hijo. Y mi hijo cobrará la pensión pues de lo que cotice su hijo. Si no, pues entonces
tendrá que hacerse cargo el Estado. Pero claro, es así, no está en base a lo que tú tienes o lo que has aportado, no, tú aportas a una caja común y con ese dinero que estás aportando están cobrando otros. Y luego, pues, cuando tú cobras, pues eso, pues estás cobrando de los que están trabajando. Entonces, claro, se incorpora aquí en el elemento y la idea que se va transmitiendo es ir derivando el sistema de pensiones a un fondo de capitalización individual. Y eso no puede ser. Porque primero los fondos de capitalización ahora, supongo que vosotros lo sabréis mejor que yo, pues rentabilidad no tienen ninguna. Ninguna. Pierden dinero a cascaporro. Negativa. Hay un caso histórico que es de los más hirientes, ¿no? Cuando en Chile triunfa el golpe, se quita un rudimentario sistema de pensiones que había, que era rudimentario, ya en el 73, y se implanta el sistema de capitalización estadounidense. ¿Quiénes se quedan con el anterior? Los militares. Los militares, que son los que dan el golpe, se quedan con el sistema anterior. No se apuntan al fondo de capitalización. Bueno, y luego hacen otra cosa que me he enterado hace como 5 o 6 años. El presupuesto de los militares siempre estuvo vinculado a la evolución del precio del cobre, que es el principal ingreso que tienen. Ellos no se han supeditado nunca a las cuentas del Estado, sino al precio del cobre, que sigue siendo un negocio pujante, porque cuando no demanda Inglaterra, pues demanda cobre China, etcétera, ¿no? Bueno, a lo que voy. Ese es el tema. Eso es lo que yo digo en el fondo, que estos son los temas que hay que resolver. Por ejemplo, lo de las pensiones. He apuntado en ese sentido, manifestando que esto no se hace de la noche a la mañana, para que quede también claro. Pero hay que ir abriendo espacio, efectivamente, a lo que es un sistema de financiación alternativo, que ya no se puede basar en el factor trabajo, exclusivamente. Siempre estará vinculado, pero no exclusivamente, como tú vincules las pensiones, exclusivamente al factor trabajo, el sistema no va a funcionar. Y entonces lo que hay es que vincularlo efectivamente a la evolución de la productividad, que ha sido mucho más alta. A partir de la desconexión, claro, es que has perdido potencia económica para aportar al sistema de pensiones a través del trabajo y tienes que recuperar del otro renglón, que es la productividad. Y eso solo se hace a través de la fiscalidad. Luego ya tienes que buscar el tipo impositivo, etcétera. Pero esos son los temas que yo creo que hay que discutir. O que hablaba de los jóvenes. Los jóvenes, ahora habría que discutir lo que algunos llaman derechos de transición, porque estos temas, curiosamente, están inventados. El pase que se han perdido por ahí. Pero están inventados porque a lo mejor había un sector. En Francia había un sector, no recuerdo cuál era, un sector, me parece que era de algo de servicios o tal, que tenía un sistema de desempleo que es el que se denominaba garantía de derechos de transición, porque tenía mucha movilidad en aquel entonces, y entonces ¿qué le daban? Le daban formación. Si tenían un problema de vivienda, pues se seguían manteniendo la vivienda mientras tenía otro trabajo, le daban, como decía, el reciclaje, le daban ayuda económica, etcétera, y probablemente ahora haya que configurar el procedimiento por desempleo de otra manera. No tanto para los que todavía son el 76%, pero es que ese 76% de fijo va a ir disminuyendo a una velocidad de vértigo, porque el dato que he dado de 106.000 empleos menos en el sector digital, que es un sector punta, ya te apunta por dónde van los tiros. Hay un modelo de trabajo que es lo que se llama WorkMat, que son los nómadas digitales. El puesto de trabajo en España se sigue definiendo y ya hay trabajadores en España y en el mundo, y se dice que van a ser en el 2025-2030 el 45% de la población. Los WorkMat son los trabajadores digitales que desarrollan su trabajo, que pueden desarrollar su trabajo en un banco del parque, con el ordenador. Se conectan, trabajan en red, y resulta que los dos factores fundamentales que ha definido el puesto de trabajo, ¿qué? El puesto de trabajo, es decir, el lugar físico donde trabaja, y el horario, ni hay horario, ni hay puesto de trabajo. Es decir, dos elementos. Eso es también una circunstancia que sobre la que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, los sindicalistas, porque yo sigo siendo un sindicalista, aparte que no sea un dirigente. Claro, tienes que reflexionar sobre eso. Es que ya hay trabajadores, y cada día va a haber más, que los dos factores fundamentales que facilitaban su afiliación, que te facilitaban que si firmabas un convenio le llegaba, era el puesto de trabajo y que tenían un horario. Es decir, sabías dónde encontrarlo y cuándo encontrarlo. Ahora ya no. Ahora ya no. No hay ni puesto de trabajo ni hay horario de trabajo. Y se habla de que van a ser el 45%.
pues ya están creciendo de una manera exponencial en los sectores del futuro. Claro, es que son los elementos que hay que resolver y sigue teniendo, a mi juicio, mucho valor el trabajo, porque al final están trabajando para ganarse el pan. O el tema lo de la uberización de la economía, ¿no? Estos que trabajan, ponen el coche y tal, claro. ¿Quién les protege? Ya hay movimientos de autoprotección, sobre todo en sectores de comunicación, en medios de comunicación, etcétera. Hay gente que ya ha hecho su sindicato. No hablo de España, hablo en otros países y se vinculan. Por ejemplo, en Alemania se vinculan al gran sindicato, a Verdi, que es el sindicato de servicios. Se han vinculado a ello. Pero esos son los elementos que hay que resolver y hay que darle importancia. Porque si no le dan importancia, cada día la democracia va a ser más una caricatura de lo que queremos que realmente sea. Hay 3 palabras pedidas. En primer lugar, aquí delante. Yo creo que tienen que cotizar. Hay una expresión, que además es una expresión que se ha manejado mucho. Hay que cotizar por el empleo y en este marco por el no empleo. Es decir, porque claro, ya la referencia tiene que ser la productividad. O también la productividad, porque no puedo perder de vista el trabajo, nunca. Pero la cotización se tiene que plantear por el empleo o por el no empleo. Es decir, si tú coges y sustituyes todo lo que hablo de WhatsApp, con 55 empleados tiene 1.000 millones de usuarios. Pues supongo que el volumen, la cotización bursátil, pues será, no sé, una barbaridad. Claro. Es decir, la referencia no puede ser el número de trabajadores, porque si es el número de trabajadores, la referencia para que coticen de cara al desempleo, de cara a las pensiones, de cara, por ejemplo, a la formación continua, de cara a definir el escenario fiscal general, a través del cual un trabajador contribuye con los impuestos que puede pagar, que están vinculados a su salario para la sanidad, etcétera. Claro, en estas situaciones en las que va a haber trabajo altamente cualificado que puede sustituir de un plumazo y en un plazo de tiempo muy breve a 7 o 8 trabajadores, pues tiene que cotizar por el empleo y por el no empleo. Eso tiene que ser, a mi juicio, un elemento que hay que incorporar en la agenda política, porque las empresas pues no lo van a... Y claro, estos son uno de los elementos que yo sí creo que hay que plantear en un escenario cada vez más amplio. Es decir, este es un tema de la Unión Europea. Es decir, si lo hace un país por separado, se pega un tiro en el pie. Creo yo. Porque inmediatamente pues se produce una deslocalización. Eso es lo que pienso. Pero claro, por eso hablaba de del pilar de derechos sociales, que estos son los temas. Si quieren atajar el deterioro de la democracia y el ascenso de los neofascismos, y el ascenso del racismo, si lo quieren atajar de verdad, es que tienen que tomar decisiones económicas sobre los temas que están afectando muy negativamente a la vida de los trabajadores. Tienen que hacer. Siguiente palabra, allí en la cuarta fila. Si puedes hablar un poco más alto de cotización. De robotización. Este es un tema que, por ejemplo, en relación con el sistema de pensiones, en la última reforma del sistema de pensiones incorporamos, no así, sino que lo que hablamos es de hay que buscar nuevas fuentes de financiación, digamos eso, cuando tengan que discutir en el Pacto de Toledo ya hay una ventana abierta, porque está ya, que hay que discutir sobre ese tema. Entonces, este es un tema, por ejemplo, la frase que coticen los robots la ha utilizado Bill Gates. Bill Gates dijo que coticen los robots y lo dijo en el momento en el que prácticamente de manera simultánea le estaban abriendo una demanda por fraude fiscal, porque estaba evadiendo al fisco, ¿sabes? En Estados Unidos. Este es un tema que hay un informe, que es el informe de la OIT, el último informe de la OIT, utiliza Lord Skildesky. Skildesky es el biógrafo de Keynes. Y entonces utiliza todo esto. Y esto lo está utilizando mi organización. Porque creo que es una manera de impacto que coticen los robots para abrir la reflexión sobre este tema. Pero, claro, el propio Skildesky habla de la cotización, pero luego dice, pero probablemente tenga efectos negativos si lo centra. Digo a la hora de la práctica. Una cosa es el mensaje y otra cosa es cómo lo aplicas en la práctica. Si tú lo aplicas en la práctica en un impuesto sobre la robotización, cuando en España hay un retraso
en el desarrollo de la sociedad digital, más que evidente en muchos sectores, estás estimulando ese retraso. Entonces tienes que ir a la fiscalía, a mi juicio, indiscutible, tienes que ir a la fiscalidad general, al marco de fiscalidad general. Porque, claro, es que te interesa, en paralelo, ir acabando con la brecha digital, mejorando, digamos, los niveles de cualificación digital de los trabajadores, mejorando para elevar la productividad, mejorando el nivel de digitalización de la industria, que sigue siendo uno de los elementos clave. Entonces, este es uno de los temas de futuro para las pensiones y en general. En general, el factor trabajo hasta ahora ha sido la referencia prácticamente exclusiva en relación con los impuestos, las pensiones, tal. Y vuelvo a insistir un poco en lo que decía, si desde el año 75 ha habido una desconexión entre productividad y retribuciones, ya tienes que buscar también la imposición fiscal en el otro sitio, con mucha más intensidad. Claro, hay quien dice que cuando se implantó por primera vez el impuesto sobre la renta de las personas físicas, hubo gente que protestó mucho y decían, bueno, esto va contra los tiempos. Pues no iba contra los tiempos. ¿Qué pasa? Se implanta porque ya hay gente que, como consecuencia de la primera revolución industrial y de la segunda, etcétera, han acumulado capital en forma digamos, de riqueza personal. No era de la tierra, que antes era el impuesto sobre la tierra. No. Y claro, se produce, y hay gente que decía, eso va a perjudicar el desarrollo. Pues no lo perjudicó. No lo perjudicó. Otra cosa distinta, a mi modesto entender, es que seas muy cuidadoso en relación con dónde, respecto a las fuentes de productividad, pones el impuesto. Tienes que buscar dónde, para no anular o dificultar, por lo que sí estamos todos de acuerdo, que o participas en la transformación digital o no tienes ningún futuro. Porque entonces ni tendrías trabajo altamente cualificado, te quedaría solo el bajo cualificado, pero de bajo cualificado, de alto cualificado hay un montón de gente ya en China. Es decir, te quedaría sin espacio, ¿no?, prácticamente. Por allí otra palabra. Bueno, yo creo que hay solución, a pesar de que a mi amigo Eduardo mi intervención le haya parecido desmoralizadora. Yo creo que hay que tener confianza en el pueblo español. Esto no es una declaración de patrioterismo, ni muchísimo menos. Creo que debemos tener confianza en nosotros mismos. Pero en nosotros mismos tal cual somos. Yo, por ejemplo, no me gusta cuando se habla... Yo he visto una dinámica en los últimos tiempos en los medios de comunicación muy recurrente, que es decir, el pueblo es magnífico y los dirigentes políticos son una basura. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Hablo del elogio que hay de la transición española fuera, no tanto dentro, por lo menos en estos últimos tiempos, no tanto dentro. ¿Quiénes protagonizaron la transición? No fueron, como diría el canal Historia en uno de sus programas, los primeros alienígenas, a los que le atribuyen en estos programas fantásticos que hicieron las pirámides, que eran gente de otra galaxia. No, era gente de aquí, gente de aquí. Y representaban a la sociedad de aquella época. Y ahora pasa igual. Yo cuando veo que se dice, los dirigentes de este país son una basura, los buenos es el pueblo. Yo digo, los buenos es el pueblo, pero ojo que los dirigentes son el reflejo de cómo es el pueblo. Porque aquellos eran el reflejo y estos también, con sus defectos y sus virtudes. Tú no puedes hacer esa diferenciación. Lo que ocurre es que yo efectivamente creo que los tiempos son diferentes. Y sí que creo que hay alguna serie de elementos donde hay que corregir el tiro, no afinarlo, porque afinarlo sería que lo tienen en la dirección correcta y lo afinan. No, hay que corregir el tiro. Y por eso yo hablaba de que hay una serie de elementos sociales que tienen mucha importancia, a los que habría que darle mucha relevancia. Y yo sí que pienso que en temas de esta naturaleza que yo he estado comentando, etcétera, son muy conocidos por los empresarios, yo creo que son bastante conocidos por los sindicalistas, y son poco conocidos por la clase política, que cuando gobierna lo deposita solo en los empresarios. O a veces, bueno,
lo depositan en el diálogo social, vamos a decir. Cuando para mi juicio no son temas de desarrollo económico, tal, son temas, que es lo que he pretendido yo al final de mi intervención significar, son temas que afectan a la esencia de la democracia de este país y a la credibilidad de la democracia, que es el empleo, el trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hace falta que se corrija el tiro. Y luego, nuestro país no es ni más ni menos que cualquier otro país del mundo. Yo, en fin, he visto alguna cosa como consecuencia de mi cargo por ahí, pues somos como la mayoría de la gente, no somos muy distintos. No somos muy distintos. Somos un país que tiene una larga trayectoria. La gente de España, cuando va fuera, es muy apreciada y muy respetada. En España, lo he dicho al principio, hemos dado un salto de gigante en muy poco tiempo, y todo lo ha hecho por español. Luego tenemos pues la serie de dificultades que tenemos, ¿no? Pero lo que sí creo es que queda como en segundo plano todo esto. En España, cuando hay una campaña electoral o política, siempre se habla de generalidades. En eso sí nos diferenciamos de otros países. Hay países donde la mayoría o la minoría parlamentaria se han definido en relación con la política fiscal. Pero en concreto, hay quien ha ganado elecciones porque ha planteado que había que subir 3 puntos y se ha discutido sobre por qué hay que subir 3 puntos el IRPF. Por decir algo, ¿no? Aquí, si habéis observado, en todas las campañas de todo esto se habla en generalidad y se suelta una descarga. Voy a hacer esto, voy a hacer no sé cuántas viviendas, voy a crear 1,5 millones de puestos de trabajo, patatín, patatán. No, oiga, céntrese usted en 2 o 3 temas que son fundamentales para la población, aunque sean muy aburridos, y resuélvaselo. Y en la medida que se lo resuelva, la gente tendrá confianza. Y yo creo que tenemos potencialidad y hay que recuperar la confianza. Mirad, hay un señor que se llama Daniel Cohen, que no tiene nada que ver con Leonard Cohen, el que ha muerto hace poco, ese magnífico cantante. Es un escritor que tiene un libro que se llama El deseo es infinito y el mundo es muy reducido. Tiene que ver con lo que decía Keynes. Keynes una vez se le ocurrió escribir un panfleto que era ¿cuál será la sociedad en la que vivan nuestros nietos? Se le ocurrió allá por el año 20 y hizo un diseño y dijo, con la evolución de la productividad de entonces, y por lo tanto de la elevación del nivel de riqueza, llegó a la conclusión de que para el año 70, me parece, trabajando 15 horas a la semana, ya se cubrían las necesidades. Cuando se ha hecho la comparación, porque ya estamos casi 50 años después del año 70, ¿no? Cuando se ha hecho la comparación, que se ha visto que la productividad incluso ha subido más. Pero en los años 70 la jornada laboral estaba en 45 horas, estaba 3 veces más. Y aquel lo han achacado a que el deseo de los seres humanos es infinito. Es decir, que hemos ido generando nuevas necesidades, de manera tal que lo que se pensaba que era un determinado nivel de vida en el año 1920 ya no tiene nada que ver con el nivel de vida 100 años después. O 50 años después. Eso se notó muy poco entre el año 20 y el 50. De tal manera que mi generación, yo he vivido en una casa sin cuarto de baño y he vivido en una casa sin luz eléctrica como mi padre. Es decir, de manera tal que mi padre, lo que vivió en su niñez, pues yo también lo he vivido. Mi padre vivió en una miseria, yo creo que profunda, era hijo de un pastor, vivieron en un chozo y tal. Yo no estuve así, pero hay elementos de la vida, como es la electricidad, lo otro, que ni él la tenía ni yo la tuve cuando chico. Y ahora pues eso ha cambiado, ¿no? Es decir, el nivel de necesidad ha cambiado. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta, cómo va cambiando, y es que va cambiando cada día más acelerado. Entonces tienes que saberlo interpretar. Y luego el otro elemento, este señor habla de la confianza, este señor Daniel Cohen, y dice, el ejemplo que se sigue y se analiza con más detenimiento como el ejemplo más positivo de un país próspero, de un país justo, de un país productivo, de un país pacífico, etcétera, es Dinamarca. Y dice él, además tiene un artículo en el libro brillante, a mi juicio, dice él, y hay quien piensa que es por el sistema fiscal. Hay quien piensa que es por el tipo de empleo,
Hay quien piensa que es en relación con el empleo por la flexibilidad. Dice, todo eso es verdad, pero dice, pero casi nadie habla del elemento fundamental del desarrollo de Dinamarca, y dice la confianza. La confianza. Entonces lo explica. Dice, en Dinamarca un empresario llega hoy y le dice a sus trabajadores, oye, que os tenéis que quedar porque ha surgido un pedido nuevo y la gente confía en él. Y la gente confía en sus gobernantes. Y los gobernantes confían en la gente. Uno de los graves problemas que tenemos nosotros, y no solo nosotros, sino los países del arco mediterráneo, es la falta de confianza. Por eso digo que no estoy de acuerdo en esa permanente agresión que se hace a los representantes democráticos, sea del nivel que sea. Incluso puede pasar hasta en el Ateneo con los directivos, que no lo sé, que tenemos en este país. Digamos, el ejercicio de la desconfianza parece que es consustancial a que funcionen las cosas bien. Pues no. Es más bien el ejercicio de la confianza, lo cual no quiere decir que seas un incauto y que no tengas los mecanismos de control, etcétera. Pero eso es un elemento muy importante, y esa es otra de las quiebras que hay en este país, a mi juicio. Una de las quiebras que hay en este país, que se han agudizado en los últimos tiempos, ¿no? Pues esos elementos creo yo que son los que, a partir de eso, de la confianza en nuestro pueblo tal cual es, no un pueblo idílico, que todo el mundo, no. En nuestro pueblo, como en todo, hay gente muy buena, magnífica, hay gente regular, hay gente mala, hay delincuentes, hay de todo, pero tenemos un vector resultante que merece la pena, que se le impulse, se le respete. Y formando parte de eso, pues está el grupo, digamos, de dirigentes democráticos que tiene este país. Yo, si me permite, me gustaría decir algo. Claro. Sé que no es mi derecho, pero le he pedido al ponente permiso. Es importante eso que has comentado de esa transición que se hizo en España. Esa transición no vino sola. Esa transición se hizo en su momento porque existía una sociedad muy concienciada y muy politizada. Éramos los jóvenes de entonces. Siempre estábamos en la calle, siempre estábamos con las banderolas, siempre estábamos con las manifestaciones, siempre estábamos con los grises liados. Eso hizo que se llegara a esa transformación de la sociedad. Evidentemente también hubo un grupo de políticos altamente cualificados. Hoy yo no estoy tan seguro de que los haya. Es cierto que una vez pasada esa transformación, y sobre todo con las elecciones cuando las gana Felipe González, esto empieza a calmarse, empieza a aplacarse. Y llega un estado en que prácticamente lo podríamos definir, a lo mejor estoy metiendo un poco de guadañismo, es decir, el pueblo ya no opina, simplemente se limita a depositar cada 4 años una papeleta y se olvida de lo demás. De cualquier forma, es cierto que la tecnología, la ciencia, la investigación avanza a marchas aceleradas. No acelerada, uniformemente acelerada, cada vez más rápido. Estamos en una sociedad que posiblemente lo que estemos actualmente es en una transición. No nos damos cuenta porque estamos inmersos en ella. Igual que los que hicieron la Revolución Francesa no sabían que estaban haciendo una transformación que iba a cambiar el mundo. Nosotros no es que lo estemos haciendo, lo está haciendo la sociedad, pero la sociedad general. Estamos cambiando a marchas forzadas, no sabemos qué va a venir, si va a ser mejor, si va a ser peor, pero evidentemente esta sociedad que nosotros hoy conocemos, en mi opinión, de aquí a medio plazo, 15, 20, 30 años, va a cambiar completamente. Es desde luego una opinión muy personal. Gracias. Queda una palabra pedida y con esto cerramos el acto. Miguel. Bueno, decir que estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado. Quizás, en relación a Eduardo, yo no soy muy amigo de los sondeos de opinión, etcétera, pero bueno, es lo único que tienes para saber cómo opina la gente. Y en los últimos sondeos hay algo que se dice que es lo siguiente. La mayoría de la sociedad quiere participar más. Es decir, esa demanda ya se está expresando en las encuestas. De manera tal que ante una eventual reforma de la Constitución, que yo creo que va a ser un trabajo de titanes,
porque para reformar la Constitución primero tienes que estar de acuerdo en 2 o 3 asuntos básicos, y yo, aparte de eliminar la ley sálica y que pueda ser una mujer reina, no veo que haya acuerdo en ningún otro tema. El 135 lo hicieron rápido. Yo en ese sentido digo que no van a estar de acuerdo, aparte de este tema. Ahora, si hay 2 o 3 cosas que no salen, porque ahora está todo trufado por el conflicto territorial, todo. Pero en la Constitución sí hay 2 elementos que sí se podrían ver, que tienen que ver con lo que yo he comentado. Uno, ya que hay un techo de gasto, que haya un compromiso también de que haya un mínimo nivel de gasto en sanidad y educación. Es decir, lo mismo que se plantea un techo de gasto, garantizar que haya un mínimo suficiente y revisable para sanidad y educación, pensiones, etcétera. Ese es uno. Y el otro es el de la participación, porque resulta que en España el único mecanismo efectivo que hay para la participación de la ciudadanía en el marco de la Constitución española, aparte de los referéndums que convoca el Gobierno, etcétera, o que puede convocar el Gobierno, es la iniciativa legislativa popular. Y claro, a los altamente cualificados les da igual, porque tienen capacidad de ahorro más que suficiente para poder acceder luego a un sistema de pensiones, aunque ahora no sea rentable. Pero el resto no. Por eso yo digo que de estos temas hay que hablar y hay que cambiar efectivamente la mentalidad. Si ahora hay trabajadores que ni tienen puestos de trabajo ni tienen horario, hay que articular un procedimiento por el cual esos trabajadores cotizan, porque generan riqueza. Eso es lo que yo creo que es la clave. Por lo tanto, no es que todos seamos autónomos, no. Es que todos debemos de tener la garantía de que por la riqueza que tú generas se cotiza y tienes derecho al salario diferido, que es la pensión, la protección por desempleo, etcétera. Eso no puede estar vinculado al trabajo convencional. Aunque hoy sigo insistiendo, hombre, la inmensísima mayoría, ahora todavía es una minoría, pero va avanzando de una manera tremenda. Y luego, respecto al tema de los sindicatos y tal, vamos a ver, yo creo que se ha producido en los últimos años un efecto que yo creo que lo que ha contribuido, eso es una opinión mía muy personal, a normalizar la situación. En España, en las organizaciones sindicales hemos tenido una incidencia que iba más allá del papel del sindicato, más allá. Eso yo lo puedo decir por experiencia propia. En España, por el reflejo que hemos tenido en los medios de comunicación hasta hace 5, 6 o 7 años, era muchísimo mayor que, por ejemplo, tienen un sindicato mucho más poderoso que el español, son los alemanes. Yo he estado en Alemania cuando se hace el congreso de la DGB de unificación del país, que se hace en Berlín, el primero que se hace en Berlín, y que va, me acuerdo, desde el obispo de Berlín hasta el canciller, que creo que era Kohl, entonces, sí, era Kohl, efectivamente, y bueno, y dignatarios de todos sitios, hasta los sindicatos españoles que estuvimos, que nos invitaron. Pues al día siguiente, en el periódico más importante, que era el Frankfurter Allgemeine, no sé qué, pues había una notita en primera página, sí. Y luego dentro, en la 4ª página, pues había información. Yo no digo que eso sea bueno, ojo. Lo que digo es que en España hemos tenido, digamos, una proyección que no la había. El único país donde yo he visto algo parecido es en Italia. Ni siquiera en Francia. Entonces, de tal manera que aquí ha habido, yo lo comenté hace poco, está aquí el secretario general de la UGT de Madrid, lo comenté hace poco en unas jornadas de Madrid. En el año 2002, a finales de junio, se celebró la manifestación del Día del Orgullo Gay. La primera gran manifestación que se hizo en España. Luego ha habido todas, han sido todas muy fuertes, pero aquella había muchísima gente. Yo creo que no ha vuelto a haber tanta gente, o quizás sí, no lo sé. Al día siguiente, en el principal periódico de este país, en la portada quienes salimos somos los dos secretarios generales, con 2 activistas del movimiento LGTB. De manera tal que nos confieren, digamos, una trascendencia en un tema al que nosotros apoyamos a tope, para que quede claro, pero que afortunadamente en una sociedad diversa ya tiene otros protagonistas.
Ya los sindicatos no somos aquí el hombre orquesta que sirve para esta reivindicación. No, hombre. Es que la sociedad también ha experimentado una diversificación en los ámbitos de representación. En los ámbitos de representación. Por eso, a mí me alegra mucho, lo digo de verdad, siempre que no se confunda lo que es el papel de los sindicatos con otros papeles. Pero a mí me alegra que salga la gente para defender un derecho universal de este país, que sea la sanidad, que no sean solo los sindicatos. Ahora también te digo una cosa, o le digo una cosa, ya que me ha llamado de usted, Miguel. A la hora de poner los servicios de orden siempre recurren a nosotros. Porque los que mejor servicios de orden normalmente tienen son las organizaciones sindicales. Por lo tanto, este es un fenómeno que a mi juicio normaliza el ámbito de participación de la sociedad. Lo digo honestamente, ¿eh? Ahora, yo creo que hay elementos que nunca podemos permitir que nos arrebaten. Nunca. Como son todos los derechos vinculados al trabajo, y ahí están los más necesitados. Eso es lo que no podemos permitir que nos arrebaten. Eso. La negociación colectiva. La negociación colectiva es un elemento de redistribución de la renta más importante que el IRPF. Eso se sabe poco. Los convenios colectivos se critican mucho. Pero cuando se ve que se maneja una masa de recursos que equivale al 40% del Producto Interior Bruto de este país, desde el convenio de banca, que aborda cada día menos de trabajadores, por cierto, que es estatal, hasta el convenio de una pequeña empresa, se redistribuye, esa es la distribución primaria de la riqueza, es decir, donde se genera la riqueza, que es la empresa, se produce una primera distribución, que es en forma de creación de empleo y de salario y de excedentes para el empresario. ¿Cuál es el primer proceso de distribución? El convenio colectivo. Eso son cosas muy nuestras de los sindicatos, propias de los sindicatos, del ADN de los sindicatos, que yo creo que lo tenemos que mantener. Y luego, mira, una cosa es que no se oiga la voz porque los altavoces mediáticos no le den audiencia a esa voz, y otra cosa es que no se alce la voz. Y te voy a poner un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo. Ha habido una marcha reivindicando las pensiones. Que terminó hace algunos días en Sol. Y han venido pensionistas, yo he participado en dos marchas, aquí en las cercanías de Madrid. Han venido pensionistas desde Andalucía, desde el País Vasco, desde Galicia, desde Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, etcétera. No ha habido reflejo en los medios. No ha habido. Se ha alzado la voz, ya te lo digo yo. O sea, nosotros hemos sido, el movimiento sindical, yo creo que, aparte de los griegos que han hecho más huelgas, ni se sabe, yo creo que siguen haciendo huelgas ahora contra Syriza, nosotros somos unas organizaciones que nos hemos visto abocadas a una situación insólita, convocar dos huelgas en el mismo año a un mismo gobierno, en el 2012, con la reforma de las pensiones que la impusieron y con la reforma de la negociación colectiva y del mercado laboral. La hicimos. Es decir, nosotros, yo creo honestamente, con nuestros errores, nuestros problemas que los tenemos, ojo, porque yo digo que al final somos también representantes de una sociedad que tiene los problemas que tiene, que yo honestamente os digo, yo no me asustaría, primero, hay que aclararlos todos, pero yo no pensaría, mira, yo tengo un hijo en Múnich y aquí hay escándalos de corrupción, etcétera, y me cuenta un día, me dice, mira papá, no sé si ha sido en Múnich o en Berlín, han ampliado el aeropuerto y ha habido una desviación de 4 o 5 mil millones de euros. Una barbaridad. Pues allí quizás se enteren solo los justos, pero aquí no nos hemos enterado. Ahora los alemanes, pues sí, se habrán enterado. Bueno, mi hijo se enteró, estaba allí. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que tampoco somos tan diferentes, joder. Dicho eso, que no quiero que nadie me malentienda, ojo, la justicia que actúe, que la pague, que devuelvan el dinero, pero lo que quiero decir es que estamos... Mira, yo hace poco he leído un libro que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, que aconsejo que lo leáis. Quien tenga interés por la lectura, incluso se va a divertir. Y la escritora, porque es una escritora brillante, demuestra fervientemente cómo hemos tragado una serie de tópicos en contra de nuestro país que son inexistentes. Pasando por la Inquisición, donde viene a demostrar que
que eran unos tipos tremendos, pero no eran más tremendos que los que había en Inglaterra, o los que había en Alemania, o los que había en hasta tal manera que pone un ejemplo de quema de brujas, que si no recuerdo mal, creo que en la época de Isabel II, ajusticiaron a miles de personas, y en España las brujas que se ajusticiaron en todo el periodo de la Inquisición, creo que fueron 77. ¿Sabes? Digo que tenemos ese problema. Y yo creo que lo tenemos que resolver. Pero es que, además, gran parte del progresismo en este país se ha tragado tópicos en contra del país. Y yo no estoy dispuesto a estas alturas ya. Hay una palabra de última hora. Por favor, reitero brevedad y ya cerramos el acto. Bueno, pues prácticamente lo único que tengo que decir o lo único que tengo que expresar es mi agradecimiento profundo por tus palabras. Te las agradezco profundamente, que son una muestra de amistad, probablemente no de objetividad en relación con mi persona, pero soy de amistad. Y quería agradecértela y quizás hacer una pequeña acotación en base a mi experiencia personal y los jóvenes, ¿no? Yo creo que eso también ha cambiado y son los destrozos del mercado laboral lo que lo está haciendo cambiar. Digo, la percepción de los jóvenes, de la vida. Y voy a comentar pues, una experiencia que tenía como secretario general de la UGT y una también con jóvenes que he tenido después de ser secretario general de la UGT, que me invitaron a Barcelona, a un sitio que se llama el Círculo Ecuestre, y allí estuve en una cena con jóvenes que ya habían terminado los estudios. Y además eran hijos muchos de la que podríamos denominar en un término clásico burguesía catalana, gente relativamente acomodada. Yo he ido a colegios universitarios, etcétera, en la época de la Secretaría General de la organización, y me he encontrado prácticamente en el 90% de los casos unas posiciones bipolares en las intervenciones. La mayoría de las intervenciones tenían, por simplificar y reducir, sesgo neoliberal. Digamos, la enseñanza universitaria, a mi modesto entender, estaba impregnada de una visión del papel de los sindicatos, pero no solo del papel de los sindicatos, del papel del trabajo, etcétera, por extensión, muy crítica. En el sentido de decir, bueno, esto al final son restricciones a lo que es la economía libre de mercado, a la generación de riqueza, etcétera, ustedes son frenos al desarrollo, patatín, patatá, eso lo he visto. Y luego la expresión polar opuesta es aquel que te ponía caldo porque no se habían resuelto los problemas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta última experiencia que he tenido, era gente muy joven, pero todos habían terminado. Todos habían terminado. Es decir, ya tenían, algunos estaban parados, estaban trabajando, otros, y es curioso ver el perfil. Primero eran, de aquellos 20, el 85% eran de economía financiera. De economía productiva había tres, y había 20, era un ingeniero de telecomunicaciones, un chico que tenía una start-up, es decir, él mismo había creado su empresa para buscarse la vida, y otro, no recuerdo. Los demás estaban trabajando en financieras, estaban trabajando en consultorías de abogados. Por lo pronto, allí te reflejaban lo que es la realidad de la economía española. Muy poco peso industrial, mucho peso financiero, etcétera. Digamos, esta es la parte descriptiva. Lo que me interesa resaltar es que prácticamente todos tenían problemas laborales. Y lo que expresaron fueron problemas laborales. Yo gano poco, gano no sé qué, a mí me tienen unos horarios aquí. Digamos que yo he visto también un cambio de mentalidad. En vez de, digamos, de disparar, que siempre lo hubieran hecho con educación, también lo hacían en el otro ámbito, frente a lo que representa una organización de trabajadores como es el sindicato, o frente a lo que es, digamos, la defensa de los derechos del trabajo, que era lo que pasaba, Yo he visto más, pero muy críticos con el sistema público de pensiones, muy críticos con todo lo que yo creo que ahora echan en falta, digamos. Estos mismos han terminado, se han encontrado con el mundo del trabajo y yo creo que piensan de otra manera. Pues a mí eso me invita al optimismo. Yo de América Latina, y con esto termino, he tenido una experiencia a través de la Fundación Carolina.
La Fundación Carolina invitaba a la Secretaría General de la UGT durante años, todos los años, traían un grupo de jóvenes latinoamericanos, universitarios la mayoría, no sé si la totalidad. A mi juicio tenían una visión muy crítica y muy neoliberal del mundo, muy crítica y probablemente con razón, o con razones del funcionamiento de sus países, de los funcionamientos democráticos de sus países, donde había democracia, había algunos donde no la había, del sistema laboral, y yo creo que tenían una visión del mundo, que habían idealizado cosas de las que hoy yo creo, o en las que hoy yo creo que ya no creerán, o por lo menos no creerán con tanta intensidad. Yo creo que en los jóvenes se ha experimentado también un proceso en ese sentido que adecúa, sobre todo cuando pasan por el mercado laboral, al menos lo que he visto en España. Estoy hablando, puedo estar equivocado, claro, es una experiencia muy concreta. Veo cómo cambia la mentalidad, ¿no? Cómo tienen una visión de la vida y cuando están trabajando, claro, es que allí lo que plantearon era pues prácticamente esto, el problema de aquí y de allí, y digo, claro, es que eran representantes, que el Círculo Ecuestre es un sitio muy selecto de Barcelona, y claro, eran hijos de la burguesía. Algunos conozco a sus padres, que son directivos de empresas, Lo que tenían, lo que reflejaban eran problemas como cualquier trabajo, digamos, salvando las distancias como un joven trabajador de una pizzería. Digo salvando las distancias no en función de la dignidad del trabajo, que es la misma, en un caso o en otro. La actividad. Uno está trabajando en una consultoría de servicios financieros y el otro está expandiendo pizzas, pero en el fondo lo que te venían a reflejar es la angustia, porque en función de las expectativas que les generaba aquel empleo no veían claro cómo iban a satisfacer sus aspiraciones de una vida, con una familia, etcétera. Y eso siempre es bueno, que se tenga ese nivel de conciencia. Pero vamos, sobre todo te quiero reiterar mi agradecimiento por tus cordiales y cálidas palabras. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los que han tenido la osadía de venir esta tarde de miércoles aquí a la tele. Muchísimas gracias. Bueno. Pues con esto cerramos el acto, dándole gracias a Cándido Méndez por sus valiosas reflexiones y a todos ustedes por sus intervenciones. Muchas gracias.